Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales, a esta charla sobre el proyecto de implementación de la oralidad en la actualidad, que va a estar a cargo del doctor Laureano de la Schiava. Esta actividad ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental en San Nicolás, conjuntamente con el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Nicolás, el Colegio de Abogados de San Nicolás. Se encuentra con nosotros la doctora Alicia, la presentación. También junto con el Ateneo Bonaerense de Estudios Procesales, acá está la doctora Amalia Fernández Balvis, y también cuenta con el auspicio de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. A continuación va a tomar la palabra el doctor Fernando Egelmayer, quien preside el Instituto de Estudios Judiciales en la Departamental San Nicolás. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar presentes. En esta oportunidad tengo el grato placer de presentar al doctor Laureano de la Schiava, que es un amigo. El disertante es un destacado profesional del derecho y en el marco de su actuación profesional, académica y doctrinaria, merece destacarse que es juez de paz letrado de la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. Integra desde el 1 de agosto de 2016 el proyecto de generalización de la oralidad en la etapa probatoria, los procesos de conocimientos en el fuero civil y comercial. Es profesor de grado y posgrado de Derecho Procesal Civil de la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado de la especialización de Gestión de Conflictos Judiciales de la Universidad Notarial Argentina, profesor de posgrado de la Diplomatura en Gestión Judicial y Nuevas Tecnologías de la Universidad Católica Argentina, profesor de módulo Entrenamiento para aspirantes a magistrados civiles de la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán. Dicta regularmente el curso del ciclo profesional orientado, la oralidad en el proceso civil, en la Universidad de Buenos Aires, y participa como disertante en la Comisión de Seguimiento del Proyecto de Oralidad en diversos talleres destinados a jueces de paz y juezas que funcionan en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En esta ocasión, el doctor Laureano de la Schiava disertará sobre el proyecto de implementación de la oralidad en la actualidad, temática que, como todos saben, detenta un creciente interés. Recuerdo que el expositor formó parte, hace ya varios años, del primer programa piloto de oralidad de la etapa de prueba de procesos de conocimiento en la provincia de Buenos Aires, implementado en el marco del programa de Justicia 2020 del Ministerio de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Además, tengo conocimiento que aplicó el respectivo protocolo de oralidad con gran éxito en el ámbito de su juzgado de paz, con resultados positivos comprobados. Recomiendo además la lectura de un artículo publicado en el Diario de la Ley del 25 de octubre del 2018, donde aborda con profundidad la temática de la oralidad y el debido proceso legal. En el mismo refiere sobre las vinculaciones que coexisten entre el respeto a las exigencias convencionales del debido proceso y la comprobada eficiencia en términos de tiempos y costos. Resta decir que el protocolo de oralidad, respecto al cual el doctor se va a expedir, se aplica y se ha aplicado en juzgados civiles y comerciales de la provincia de Buenos Aires y también en otras jurisdicciones provinciales del país. La jornada, como decía Camilo Fasano, está organizada por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial San Nicolás, el Colegio de Magistrados del mismo Departamento Judicial, el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Departamental San Nicolás, y también por el Ateneo Bonaerense de Estudios Procesales y la Federación de Ateneos de Estudios del Derecho Procesal, además de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Bueno, sin más, los dejo con el disertante, el doctor Schiava. Muchas gracias, Fernando, por la introducción. Me pareció un poco excesiva. Creo que nunca había tenido una introducción de ese tipo, así que lo agradezco con toda sinceridad. Y en primer lugar quiero agradecerle a Amalia Fernández Balvis, por haberme invitado, por haber pensado en mí para que pueda hablar acerca de la experiencia, de la aplicación del proyecto de implementación de la oralidad en la justicia de paz y en general, ¿no? Me gustaría poder contar con el PowerPoint que no lo veo. No sé si están los operadores ahí a mano. No los veo conectados. Ahí está Fernando. Sí, enseguida, ya lo estoy cargando.
Te tomó su tiempo el Power. ¿Me confirmás si ya lo ves? Sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, gracias de nuevo, y gracias de nuevo Amalia, y gracias a ustedes por haberse conectado y pensar que podía transmitirles algo que valga la pena en relación a la oralidad en el proceso civil, ¿no? Quiero empezar por mencionar cuál es la situación actual del proyecto en la provincia de Buenos Aires. Soy plenamente consciente que se aplica también en el Poder Judicial de la Nación, que se aplica en unas cuantas provincias, pero bueno, me voy a ceñir fundamentalmente al perfil del proyecto en nuestra provincia. Llevamos casi 6 años de aplicación, empezamos el 1 de agosto del 2016. Es importante decirlo esto porque en esos 6 años yo creo que se han consolidado una serie de prácticas judiciales importantes, algunas de las cuales voy a tocar en el día de hoy. Eso por un lado. Por el otro, me parece más que importante mencionarlo, desde el comienzo del proyecto y hasta la actualidad, el proyecto ha sufrido algunas mutaciones. Una de las principales mutaciones tiene que ver con la incorporación de la tecnología, así que me voy a detener un poco puntualmente con la videoconferencia. La videoconferencia le cambió la fisonomía, le cambió el perfil. Seguimos haciendo oralidad, pero la oralidad de otra manera, en algunos casos una oralidad plenamente física, en otros una oralidad híbrida, como se le llama en otros lugares, y en otros supuestos una oralidad plenamente virtual, que entiendo que tiene lugar y con mucha frecuencia. En mi caso, y ya hace mucho tiempo, estamos manejándonos con una oralidad híbrida. Ya veremos más adelante si es necesario mencionar algo al respecto, pero en principio la audiencia preliminar la celebramos mediante la plataforma que nos provee la Corte, y la audiencia de vista de causa la celebramos de manera física. No voy a utilizar el adjetivo presencial porque me parece que tanto en una como en otra de las audiencias hay presencia de los sujetos que comparecen, entre comillas, a la audiencia. En un caso comparecen, en el otro se conectan, pero en definitiva están presentes de una u otra manera. Hay un dato que me llamó la atención cuando me puse a preparar esta... Se ven las diapositivas, ¿no? Cuando las paso. Sí, 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 se ve la... Bien. Esta información, parte de esta información me la pasó Cecilia Tanco, a la cual le agradezco muchísimo. Me llamó un poco la atención en relación a la justicia, cuál es la situación del proyecto. En la actualidad podría pensarse en un porcentaje alto de adhesión por parte de los jueces y juezas civiles y comerciales, casi un 70%, 117 juzgados de 168 en total, y en cambio un porcentaje bajísimo, no bajo, por parte de la justicia de paz letrada con competencia amplia, que abarca una gran porción del territorio bonaerense. Un 3.3% realmente es muy poco. Entonces, aquellos que, como me han dicho alguna vez, y la verdad que me he sentido halagado, aquellos que militamos la oralidad, creo que tenemos que seguir militándola, porque falta y mucho, ¿no? Fíjense ustedes que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires faltan 88 juzgados de paz letrados con competencia amplia que podrían estar haciendo oralidad y no la están haciendo. Y mucho más en el contexto actual, donde contamos con herramientas sencillas, como es la plataforma Microsoft Teams, que nos permite celebrar las dos audiencias, tanto la audiencia preliminar como la audiencia de vista de causa, de forma totalmente remota. Creo, sinceramente, que queda mucho trabajo por hacer. Vamos a esta segunda parte. Yo no puedo entrar de lleno a
a evaluar las prácticas o comentarles acerca de las prácticas sin mencionar, aunque sea epidérmicamente, superficialmente, las características del proyecto. Yo tengo, en lo personal, una vena un tanto teórica, por mi formación académica, en definitiva, por ser profesor y hacer esto casi todos los días, así que una mención mínima acerca del proyecto tengo que hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y me parece que no está de más repetirlo cuando, en el contexto que acabo de mencionar, falta mucho trabajo para lograr una verdadera generalización de la realidad, al menos en el marco de la justicia de paz bonaerense. Y la aplicación del proyecto implica muchas cosas. Yo no puedo tratarlas todas, ¿no? Pero implica necesariamente pasar, ¿no? Transitar de un modelo procesal escrito, o desesperadamente escrito, como lo llamó Couture, hacia un modelo procesal oral o mixto, un modelo centrado en el expediente, centrado en prácticas que están ligadas al cumplimiento de trámites, a la agregación de actas que hoy son digitales pero no dejan de ser actas o escritos digitales, o escritos en soporte digital, hacia un modelo centrado cuyo núcleo lo constituyen las audiencias. Si en el escrito son las actas y los escritos, la decisión de las juezas y los jueces, en el modelo procesal de las jueces y las juezas está constituida por la información, principalmente que se produce en las audiencias. Esta diferencia es tan significativa que los teóricos suelen mencionar, ¿no? O referirse a la metodología del expediente y a la metodología de las audiencias. Fíjense ustedes, a mí me gusta esa manera de tratar esta cuestión. Y cómo una es significativamente diferente de la otra. Si nos centramos en los modelos procesales orales o mixtos, porque en realidad son mixtos, ya que combinan elementos escritos y orales, hay etapas que son plenamente escritas. Como decía antes, el núcleo central son las audiencias y todas las actividades consecuentes a las audiencias. Ya dejamos de pensar solamente en actas y presentaciones escritas y pasamos a pensar en la convocatoria de las audiencias, la notificación de las audiencias, los mecanismos para asegurar la inmediación, la preparación de las audiencias, que es un tema crucial, la ejecución de las audiencias, el agendamiento de las audiencias. El trabajo se orienta hacia la celebración, se orienta hacia la ejecución efectiva de audiencias, que en nuestro caso, como todos saben, son dos, o no necesariamente dos, pero dos principales. Hay muchísimo más para decir sobre esto, ¿no? La metodología del expediente importa un tipo de organización judicial, que este es un tema interesantísimo, que es el modelo colonial piramidal, que seguimos teniendo en nuestros juzgados, ¿no? Al menos en el ámbito bonaerense, el juez, el secretario, el juez o la jueza, el secretario o la secretaria, y el personal subalterno. Y en cambio, la metodología de audiencias exige un tipo de organización judicial distinta, ¿no? Que en los procesos reformados, o en aquellos países donde han instaurado este tipo de modelos, tiene vigencia, por ejemplo, la oficina judicial, todo lo que ello implica, ¿no? Un organismo dedicado que funciona como soporte de la actividad jurisdiccional y que se encarga principal, aunque no exclusivamente, de la actividad administrativa, entre otras cuestiones, de todas aquellas vinculadas a las audiencias que acabo de mencionar. Entonces, las diferencias entre un método y otro son enormes. Me parece que no puedo dejar de mencionar aquellas vinculadas llamados en la doctrina procesal española, que esto lo ha desarrollado muchísimo más que nuestra doctrina, los principios conexos, ¿no? De uno y otro, es decir, del principio de escritura y del principio de oralidad. Y que
Estos principios reflejan, en definitiva, una praxis inveterada, una praxis consolidada y una praxis nueva que es la que exige la oralidad. En los modelos procesales escritos sigue rigiendo, hasta donde sé, la mediación. Me pueden decir, sí, muchos jueces y juezas suelen designar audiencias de conciliación, bien, me parece una práctica elogiable, pero si los jueces, si esos jueces y esas juezas no celebran audiencias de prueba o de vista de causa o de juicios orales, se trata de una mediación recortada, de una inmediación recortada. La inmediación que pretende la oralidad es la inmediación que tiene lugar al momento de la producción o de la práctica de las pruebas personales. Y en la realidad plena, como son los sistemas del common law, en la audiencia de juicio no solamente se produce la prueba personal, sino que se produce toda, se desahogan todas las pruebas. Bueno, los modelos procesales escritos, por lo general caracterizados por la mediación, ¿no? La delegación de la producción de las pruebas personales, la fragmentación de la actividad, la etapa probatoria suele alongarse muchísimo más que en los procesos orales que tienden a ser concentradas fundamentalmente por las audiencias, y los procesos orales que muestran, en principio, exactamente las características opuestas a las que acabo de mencionar, ¿no? Procesos donde, para que se desarrollen de manera eficaz y eficiente, es necesario que el juez o la jueza esté presente en las dos audiencias centrales del modelo, tanto en la audiencia preliminar, desde el comienzo hasta el final, como en la audiencia de vista de causa, y como, no, por otro lado, las audiencias generan la reunión de una gran cantidad de actividad procesal y por lo tanto tienden a hacer más rápido la finalización del proceso. A ver, no voy a hablar, no voy a extenderme en esto, pero lo cierto es que el proyecto, una de las características, yo lo dije hace poco, lo traté un poco más hace poco en un trabajo que publicó la revista de Derecho Procesal el año pasado, en el número 2. Una de las características del proyecto fue enfocarse en el cambio de los comportamientos institucionales, como se los suele llamar, en el cambio de las prácticas judiciales. Y para ello, entre otras medidas, diseñó protocolos para generar, lógicamente, prácticas homogéneas. El proyecto cuenta con un protocolo en una versión primigenia, elaborado por Andrés Soto, por el amigo y maestro Andrés Soto, y Ana Echeverry, y después cuenta con un protocolo en el ámbito bonaerense, me refiero, que fue de algún modo por la Suprema Corte en el año 2019, que tiene algunos matices diferenciales. Pero no los voy a tratar en esta ocasión, simplemente mencionar que tanto en el ámbito bonaerense como en los otros ámbitos donde se aplica el proyecto, existe un protocolo que establece pautas de actuación comunes para todos los operadores, los jueces, las juezas y sus equipos, y para los abogados y abogadas, peritos, etc. Ese protocolo divide a la fase probatoria en 3 subfases o subetapas, y ahí, en esas subetapas, está el núcleo duro del proyecto y, en definitiva, del modelo procesal mixto u oral que aplicamos con tan buenos resultados en el ámbito bonaerense. Ese protocolo se ocupa fundamentalmente de las actuaciones atinentes a la audiencia preliminar, a la etapa preparatoria o intermedia y a la audiencia de vista de causa o de juicio. Bueno, a mí me encantaría poder seguir con esto, pero me pidieron otra cosa, así que la idea era simplemente hacer una introducción respecto de la situación del proyecto y mencionar a grandes rasgos en qué consiste lo que estamos haciendo. Yo creo que esto se sabe, esto está difundido, sobre esto se ha escrito mucho, ¿no? En esa primera audiencia
que consista en la primera reunión entre las partes, sus abogados y abogadas y los jueces y jueces. Se tratan una gran cantidad de cuestiones. En la etapa preparatoria, bueno, van adelante varias de las actividades que fueron entre todos los intervinientes, y en la audiencia de vista de causa se rinde la prueba personal. Pero bueno, no voy a seguir con esto y prefiero centrarme en las prácticas o en los aspectos prácticos que me pidieron para esta charla, si les parece bien. Muy bien, Laureano. Bueno, sigo entonces. Las prácticas van a tener que ver, o tienen que ver, sobre las que voy a hablar, necesariamente con las audiencias. Dije antes que el núcleo de un modelo procesal oral se centra en las audiencias, así que me parece lo más razonable tratar acerca de las audiencias y sus aspectos adyacentes, por decirlo de algún modo, ¿no? Nosotros estamos haciendo oralidad, dicho de una manera bastante coloquial, sin reforma legal. Nosotros no contamos con mecanismos para asegurar la inmediación. Santiago Pereira Campos tiene un trabajo hermoso donde analiza la inmediación en el Código General del Proceso y describe del Código General del Proceso uruguayo, y describe todos estos mismos que tienen aplicación en Uruguay y que están previstos en el código. Bueno, nosotros no tenemos ninguno de los mecanismos, porque estamos llevando adelante un sistema oral con el código sancionado en 1968, que tenía prevista la audiencia de prueba o de vista de causa en los tipos procesales sumario y sumarísimo, no tenía prevista la audiencia preliminar, y no reguló ninguna clase de mecanismo destinado a combinar, ¿no?, a los sujetos a comparecer a las audiencias. Si ustedes leen las legislaciones comparadas, los mecanismos son diversos, ¿no? Y España tiene una regulación detalladísima de estos aspectos. Mencionar ninguna legislación en especial. Con relación a los jueces y las juezas, se suele establecer, lo habrán visto en los proyectos de reforma, la nulidad absoluta de las actuaciones que resulten de las audiencias ante la falta de comparecencia de los jueces. Y con relación a las partes varían dependiendo la audiencia. Con relación a la audiencia preliminar y respecto de la parte actora, si la parte actora no comparece, se la tiene por desistiva la pretensión, fíjense ustedes qué grave. Y en cambio, si la parte demandada no comparece, se tiene por admitido los hechos, o deben tenerse por admitido los hechos alegados por la parte actora en su escrito postulatorio. Este es el sistema de Río Negro, si no me equivoco. En cambio, con la audiencia de vista de causa, suele la incomparecencia con relación a los jueces y las juezas es la misma. En cambio, con relación a las partes, suele considerarse como una presunción en contra. Depende mucho de los sistemas judiciales en particular, ¿no? ¿Por qué menciono esto y los aburro con esto, ¿no? Porque veo algunas caras de tedio y los entiendo, porque esto puede ser aburrido. Porque nosotros no los tenemos. Entonces, esto nos obliga a pensar en algún mecanismo, no de tipo coercitivo, al menos yo no lo comparto, para tratar de... para tratar de lograr la comparecencia, la presencia de las partes y sus abogados en las audiencias. Doy por descartado, no es un aburrido en absoluto. Bueno, gracias, Denise. Para tratar de lograr la comparecencia de las partes y sus abogados y abogadas a las audiencias. Descarto que los jueces y las juezas asisten si se adhirieron al proyecto. El compromiso del juez o de la juez para poder desarrollar este proyecto, si no, no hay manera de llevarlo a cabo. En primer lugar, o sea, está claro, y es casi de perogrullo decirlo, que las audiencias las notificamos de oficio, ¿no? Es una obviedad. Canales formales, los que existan, hoy, bueno, en el ámbito provincial, la notificación automatizada,
lo hacemos nosotros desde ya, eso es obvio, pero también nosotros lo que hacemos en el ámbito de la justicia de paz es notificar en el domicilio real a la parte demandada, aunque haya incomparecido o aunque sea rebelde. Y eso a algunos les llamará la atención. Yo no suelo seguir de manera muy cerca el código y cada vez me parece que lo sigo menos. Esto nos ha dado muchos resultados, porque nos ha pasado que la parte que inicialmente desoye el llamado de la jurisdicción, por decirlo de algún modo, que no comparece al proceso, que no contesta la demanda, luego se presenta a las audiencias. En el ámbito, piensen ustedes, en el ámbito de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, esto nos permite, en el mismo momento, designarle un defensor oficial y que esa persona pueda entrevistarse con ese defensor y pueda participar de la audiencia. Con lo cual la audiencia no se frustra. Esto es muy común y lo hemos hecho mucho. Pero por otro lado, algunas de las posibilidades para lograr la comparecencia, para tratar de asegurar la inmediación, ese contacto directo entre la jueza, las partes, sus abogados y abogadas, consiste en utilizar el teléfono o utilizar el mail. A ver, el teléfono, la llamada telefónica está prevista en el protocolo de gestión de la prueba, ¿no? 15 días antes de la celebración de la audiencia de vista de causa, el protocolo nos exige llamar a los abogados para ver en qué condiciones están, cómo les fue con las notificaciones, si tuvieron dificultades con la prueba informativa, qué pasó, con la prueba pericial, si es que no se presentaron algunas de las entrevistas, etc. Lo que solemos hacer es utilizar lo demás al teléfono, no solamente lo que nos pide el protocolo, sino ir un poco más lejos y recordar a los abogados y abogadas, inclusive otras audiencias. Pero además, en una práctica que implementamos ya hace unos cuantos meses, comunicamos la agenda diaria a todos los abogados y abogadas que les corresponde intervenir por mail, días anteriores a la, o sea, al menos un día antes de la celebración de la audiencia, o dos. La verdad que ahora no recuerdo con qué frecuencia, pero realizamos un mail y les recordamos a los abogados y abogadas que la fecha de la audiencia, las características de la audiencia y demás. La verdad que entiendo, no lo hemos medido, pero entiendo que nos ha dado resultados, o así nos los han dado los abogados y abogadas. Seguimos. El segundo aspecto, siendo un poco rápido, el segundo aspecto tiene que ver, como lo dice la diapositiva, con la preparación de las audiencias. Lo suelo decir en las charlas a las que me invitan, me siento muy orgulloso de la sala de audiencias del juzgado, que la armamos nosotros, que le pedimos los muebles a la corte, pero algunos hubo que restaurarlos, así que la suelo poner foto, porque es en definitiva, como dijo Alejandro Verdaguer, a que considero un amigo, es el ethos de los jueces está ahí, ¿no? Hoy el laburo del juez o de la jueza pasa por su desempeño en el marco de las audiencias. Bueno, este es uno de los aspectos cruciales y del cual depende la dirección de la audiencia, o la efectiva dirección por parte de los jueces y las jueces. Voy a mencionar tres aspectos que me parecen importantes, no sé si los más importantes, pero sí importantes. Contar con información, con cierta información o ciertos antes de la audiencia preliminar, que es una práctica ya muy consolidada. Yo la conocí cuando ejercía la profesión en el Poder Judicial de la Nación, o sea, en el ámbito del Poder Judicial de la Nación. Es una práctica consolidada también en la justicia civil y comercial bonaerense. El estudio preliminar del caso y la propuesta de resolución. A ver, esto de la información disponible, ¿en qué consiste? Cuando lo mencionen yo creo que lo van a saber todos, porque lo hacen muchísimos, ¿no? Bueno, básicamente en requerir determinada información para contar al momento de la audiencia preliminar.
es muy común que en el marco de los procesos de daños y perjuicios se requieran las historias clínicas o se requiera la causa penal, y no sé si otros medios de pruebas. Esa es una práctica que yo conocí hace muchos años y sé que también se hace en la provincia de Buenos Aires. El punto es que no todos los casos requieren de el trámite completo del proceso. Esto también es otra obviedad. Pero es otra obviedad que nosotros tenemos que empezar a tomar, o sea, a que verdaderamente sea una obviedad para todos en nuestro ámbito, ¿no? Empezar a pensar en la discriminación de los casos o la diferenciación de los casos según su complejidad. ¿Qué tipo de casos es el que tenemos enfrente para, en definitiva, determinar qué tipo de respuesta judicial necesita ese caso? La necesidad es de tipo procesal, ¿no? Me refiero a qué clase de trámites serán necesarios para ese caso. Hay casos sencillos en los que... Ok, ahí vamos, Amalia. ¿Querés que lo diga ahora? ¿Y responda ahora esa pregunta o la respondo después? No, no está bien que lo respondas después, porque la inquietud me parece es tan específico que el 3% de la justicia de paz solamente aplique esto, que inquieta ver en qué proceso o qué extensión tiene la aplicación del proyecto en esto. Pero bueno, lo esperamos. Bueno, no, lo puedo mencionar porque en definitiva es importante. Amalia pregunta cuáles son los casos, o sea, cuál es la competencia que tiene la justicia de paz y que aplica, ¿no? En la cual se aplica el proyecto. Bueno, en primer lugar, los procesos de conocimiento, y dentro de los procesos de conocimiento, algunos procesos de familia, como los alimentos, el cuidado personal, la comunicación, y luego algunos procesos civiles, como los desalojos, las prescripciones adquisitivas, la consignación de alquileres, restricciones y límites al dominio, que puede haber, y de hecho ha habido, y ahora con mayor frecuencia daños y perjuicios derivados de las relaciones de consumo. No sé si respondí, Amalia. Perfecto, Bien, gracias. a eso hay que agregar no me parece menor, los procesos incidentales, ¿no? Procesos incidentales que se ligan a otro proceso, a un proceso principal. Bueno, decía, según la complejidad del caso, si se trata de un caso sencillo o simple, o de una complejidad baja, con determinada información previa o con determinados antecedentes, quizá el caso pueda acordarse o pueda finalizarse en el marco de la audiencia preliminar. Por eso nosotros también, en algunas clases de procesos, ordenamos prueba informativa, ya sea con la providencia inaugural o posteriormente, para contar con esa información y poder realizar propuestas conciliatorias, fórmulas conciliatorias con bases objetivas. Entiendo que es una práctica más que consolidada ya en el Poder Judicial de la Nación, y entiendo también que es una práctica consolidada en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el marco de los procesos de daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito. Esto no sé si vos me lo podés confirmar, Fernando. Sí, es así, Laureano, como vos decís. Bien. Sí. Bien. Bien, este sería entonces un primer aspecto vinculado a la preparación de las audiencias, ¿no? Contar con cierta información para fundamentalmente dar respuesta a casos que quizás puedan finalizar con una audiencia y no requieran la totalidad del trámite del proceso oral. A mí me gusta, lo iba a decir después, pero lo digo ahora, sí. No, que en esa preparación Sí. del caso, disculpame, Laureano, en esa preparación del caso que vos hablabas, o la evaluación de la complejidad del caso, inclusive se suele mirar o analizar el tipo de accidente, por ejemplo, los daños y perjuicios por accidentes de tránsito, y buscar antecedentes del juzgado y antecedentes, por supuesto, desde la Cámara Departamental, que se pueden inclusive llegar a transmitir. Bien, o sea que va más allá todavía con la preparación, buenísimo. Sí, se ha hecho y se hace, sí. Bien. Bueno, lo que quería decir, en definitiva, que lo iba a decir más adelante, pero lo digo ahora,
una de las pautas centrales de la gestión del flujo de casos, del Case Flow Management, tiene que ver con dejar de tratar a los casos, ¿no?, con trajes, de talle universal, y empezar a tratar a los casos con trajes a medida, ¿no? Esto que se llama el procedimiento de sastrería, que a mí es una noción que me fascina, porque con una expresión tan sencilla como esa, resume, ¿no?, sintetiza una idea fuerza enorme, gigantesca. Si no optimizamos, si no racionalizamos los recursos, es muy probable que no podamos dar abasto, que no podamos dar una respuesta efectiva en los casos, sobre todo los que manejamos volúmenes grandes de casos, ¿no? El ingreso es cada vez mayor, yo eso sí lo tengo medido, desde el momento que asumí a la actividad, y lo medimos hace poco, el flujo de casos se duplicó. Entonces es necesario adoptar medidas para racionalizar nuestro propio trabajo, ¿no? Y además satisfacer, porque detrás de esto está la satisfacción de las garantías del usuario, y en definitiva una respuesta rápida y lo más económica posible. El otro aspecto que me parece crucial, y siempre insisto en las charlas, sobre todo destinadas a jueces y juezas, tiene que ver con el estudio del caso. Si no estudiamos el caso, o sea, si no estudiamos la causa antes de ingresar a las audiencias, antes de celebrar las audiencias, lo más probable es que la audiencia sea, no sé si un fracaso, pero una audiencia de mala calidad. Hace poco me consultó, pasó que cuando fui a probar la prueba, los testigos que habían ofrecido, en realidad no estaban los nombres, no estaban los domicilios, y le digo, pero cuando celebraste la audiencia preliminar no la advertiste, no la advertí, no, bueno, pero todo eso lo tenés que leer antes. Entonces, la audiencia preliminar, también la audiencia de vista de causa, pero que requiere una preparación diferente, exige una preparación lo más exhaustiva posible. Exige, bueno, ahí la diapositiva yo creo que es bastante clara, controlar las cuestiones procesales previas. ¿A qué me refiero con esto? No las podía poner porque la diapositiva se iba a ser enorme, ¿no? A las cuestiones o a las que llaman Moreno y Sosa las condiciones de procedibilidad o presupuestos procesales y de fundabilidad de la pretensión, o que Palacio llama requisitos de admisibilidad intrínsecos. Es el momento para, y que en definitiva constituyen una de las vertientes o uno de los aspectos centrales del llamado saneamiento. Pero no el único, porque también hay que evaluar la correcta integración de la litis, y también hay que evaluar si tiene lugar o tuvo lugar algún acto para corregir o prevenir nulidades, ¿no? Y a mí, yo les digo que en mi experiencia se han dado cuestiones procesales previas que deben ser tratadas antes de continuar el proceso. La cuestión que podría decir que se da con más frecuencia tiene que ver con la litispendencia. Se ha advertido en el marco de la audiencia preliminar y no antes la existencia de litispendencia, con lo cual hemos suspendido el desarrollo de la audiencia, bueno, después pedido la información pertinente al juzgado que correspondía, y una vez que contamos con la información, reanudamos, designamos una nueva audiencia y tratamos ese tema en la audiencia. Es frecuente que suceda o que surja ese tipo de cuestión, pero pueden surgir otras. Ahora no me vienen a la mente. Bueno, sí, a veces solemos tratar algunos impedimentos procesales cuando el tipo procesal, por ejemplo, el sumarísimo, no permite tratar las excepciones previas. O sea, el tipo procesal sumarísimo no permite en el ámbito bonaerense decidir sobre excepciones previas, a las que considera excepciones de fondo. Bueno, yo no voy a, o sea, si hay una demanda, si hay un cuestionamiento de demanda hábil, ¿no? Ese tipo de cuestión puede tratarse sin ningún tipo de problema, valga la redundancia, en el marco de la audiencia preliminar. Es necesario entonces, de la lectura de la demanda y la constatación o del resto de los actos postulatorios, evaluar estas cuestiones procesales previas. También posibles fórmulas conciliatorias, ¿por qué no? Los que hacemos esto ya hace tiempo
supongo que la experiencia nos da cierta cancha para ver por dónde viene la mano, dónde se encuentra la controversia, la controversia efectiva, qué discuten realmente, y poder evaluar propuestas de acuerdo. Identificar en qué, que no forma parte no forma parte de las actividades que después tenemos que desarrollar en la audiencia, como sí la tiene, por ejemplo, el Código General del Proceso Uruguayo, pero para nosotros sí es importante saber en qué consiste la pretensión y en qué consiste la resistencia u oposición de la parte demandada. Identificar el objeto probatorio desde ya, cuáles son los hechos que en definitiva resultan discutidos. Más allá de que la preliminar nos va a arrojar muchísima más información, porque puede llegar a haber admisiones, que es lo frecuente. Y por último, examinar los medios de prueba ofrecidos, para que no pase lo que le pasó a este juez, que se encontró luego, aunque no tenía los nombres y apellidos de los testigos ni los domicilios. Situaciones que pueden sanearse, que pueden corregirse en el marco de la audiencia. Bueno, también es una oportunidad para determinar la complejidad del caso. Nosotros contamos con un protocolo de gestión del flujo de casos diferenciada. Les va a quemar la cabeza, y perdón que se los diga de esa manera, pero era ese gráfico, pero ahora les voy a explicar qué es. También es una buena oportunidad, decía, para diferenciar la complejidad del caso. Por ejemplo, manejarse, sé que algunos lo hacen, con tipologías de caso. Ayer releía un trabajo de Gustavo Caramelo y él dice que a los casos también los diferencian entre complejidad media, alta, media, baja. No me quedó claro cuáles son los criterios que utilizan. Nosotros también utilizamos una tipología de casos centrada exclusivamente en la complejidad de acuerdo a 3 criterios, ¿no? La controversia factual, la cantidad y la calidad de medios de pruebas y la cantidad de partes, la cantidad de personas en una misma posición de partes, es decir, si existe el consorcio o no. Pero digo, es una buena oportunidad para determinar qué grado de complejidad tiene el caso y cuáles son las medidas o cuáles son las necesidades de ese caso en los subsiguientes. Perdón. También sí. Perdón, yo trabajé con el doctor Gustavo Caramelo, mi nombre es Cecilia Candus, te estoy escuchando atentamente. El tema de la complejidad tiene que ver con la convocatoria, porque los de alta o baja complejidad, pues los de complejidad alta puede ser mala praxis médica, que tenés muchas partes, o es muy complejo, te va a llevar mucho tiempo tratar varias cuestiones, varios conflictos del actor con la entidad de medicina o el hospital, de los asegurados con su aseguradora, ¿viste? Varias relaciones jurídicas que se plantean. Bueno, si la audiencia tiene alta complejidad, eso te permite evaluar cuánto tiempo te va a llevar la audiencia, en la gestión, digamos. Por eso se analiza previo a la convocatoria. Las de baja complejidad nosotros lo llamamos los chapa y pintura, un tema de contractual, que no hay desconocimiento del contrato, suponete. A eso se refiere, y eso hacia la gestión de la convocatoria de la audiencia, digamos, ¿sí? Para saber cuántas podés poner en el día, ¿sí? Si podés ocupar la agenda con 1 hora o 2 horas, ¿sí? Básicamente es eso. Muy buena intervención, gracias Cecilia. Bueno, esta es una práctica ya común en otros sistemas judiciales, perdón, estoy pensando en los sistemas judiciales que pertenecen a la tradición del common law, ¿no? Trabajar con tipologías de casos y asignar a esas tipologías vías o rutas procesales, ¿no? Que no es una práctica, entiendo, en nuestro ámbito, pero lo importante me parece es poder diferenciar los casos a partir de sus características particulares, y ese es el rasgo distintivo de esto, ¿no? Recién Cecilia mencionaba la cantidad de partes. Bueno, ese es uno de los criterios posibles y hacer esa diferenciación. También para realizar contratos procesales. Yo creo que los jueces y las juezas tenemos que promover los contratos procesales. Acordar, por ejemplo, el periodo probatorio, de acuerdo a las necesidades del caso, de acuerdo a las características del caso. ¿Por qué no? Acordarlo entre todos. Acordar la fecha de la fijación de la audiencia de vista de causa, que haya un acuerdo en ese sentido, previa revisión de las agendas de cada uno de los intervinientes. Acordar, por ejemplo, la realización conjunta de un medio de prueba común o la realización
por una de las partes de un medio de prueba común para no reiterarlo. También puede haber un contrato procesal en ese sentido, y hay otras muchísimas aplicaciones de esta figura, que es una figura interesantísima, regulada por el Código Procesal así se llama, de Brasil. También lo tienen los franceses, pero me parece una herramienta procesal interesantísima. Nosotros en el juzgado la utilizamos fundamentalmente en esos tres sentidos, y creo que nos ha dado buen resultado. Y después esa figura hipnótica que está ahí dando vuelta, la traje porque representa el vórtice, ¿no? El centro. Y acá le tomo prestada la expresión a Gustavo Caramelo en un trabajo que está buenísimo. Ahora no donde fue publicado, pero es del año pasado, del anterior. Y él dice que alude a esta figura para referirse a la fuerza de atracción que tienen las audiencias respecto de las incidencias o cuestiones que pueden ser planteadas antes. La audiencia atrae, dice, hacia sí, lo cual me parece fabuloso, absorbe las cuestiones incidentales que se plantean con anterioridad, fundamentalmente la audiencia preliminar. Y esta es una de las ventajas de la oralidad. De poder decirle a la parte que plantea la cuestión, la vamos a resolver, esa cuestión, en todo caso se sustanciará y resolverá en el marco de la audiencia preliminar. Nosotros lo hacemos con un montón de cuestiones, por ejemplo, en el supuesto de los impedimentos procesales, en el marco de tipos procesales que no admiten las excepciones previas, las diferimos todas a la audiencia preliminar. A veces en el supuesto de medidas cautelares, hacemos un tratamiento previo antes de decidirlas, fundamentalmente en procesos de familia. También en oposiciones a la realización de medios de pruebas, que esa yo entiendo que es una actividad propia de la audiencia preliminar, etc. Pero pensar este punto como una de las ventajas que tiene la oralidad, ¿no? Pensar en las audiencias como un factor de atracción de todas las cuestiones previas de tipo incidental que pueden resolverse o que puedan resolverse en el marco de las audiencias. En la audiencia de vista de causa, la mano cambia un poco, ¿no? El estudio preliminar del caso antes de la audiencia de vista de causa. ¿Tenemos que preparar la audiencia? Sí, por supuesto. De la misma manera que en la audiencia preliminar, parecida, no exactamente igual. Contamos con los actos postulatorios, contamos con prueba producida o agregada, pero la diferencia es que contamos con más prueba producida, y fundamentalmente la prueba pericial. Yo casi en este punto no les tengo que explicar nada. La prueba pericial nos permite realizar mejores fórmulas conciliatorias. Fórmulas conciliatorias sobre bases más objetivas aún. Pero además, la lectura de las pericias, de la prueba informativa colectada o de los actos postulatorios nos obliga a preparar también el interrogatorio. Fundamentalmente, para nosotros somos los jueces y las juezas bonaerenses que adherimos al modelo de interrogación inquisitorial, ¿no? Es decir, que interrogamos en primer lugar. Hay una tendencia que no ignoro de combinar ambos modelos, una tendencia que propugnan con ahínco tanto Roberto Berizonce como Andrés Soto, y que de algún modo lo hayamos querido, lo hacemos en la práctica, es decir, tratar de sacar lo mejor de uno y otro, del modelo inquisitorial, del modelo de interrogación inquisitorial y del modelo de interrogación adversarial propio de los sistemas judiciales del common law. Lo que sucede es que si, por lo menos en mi experiencia, si empezamos preguntando nosotros, es probable que agotemos, o en la mayor parte de los casos agotemos las preguntas, y que luego las intervenciones de los abogados y las abogadas sean bastante residuales. Lo que hacemos nosotros, por supuesto, no significa que lo hagan todos. El CEJA, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, propugna o estimula la utilización del sistema contrario, propugna la utilización del sistema adversarial o del modelo de interrogación adversarial,
propone un juez o una jueza que intervenga solamente para realizar preguntas aclaratorias, que dirija el debate, pero que realice solo preguntas aclaratorias. Y lo mismo, perdón, lo mismo hace, y lo vuelvo a mencionar porque le tengo un gran aprecio, Alejandro Verdaguer, que suele decir que él se pone la peluca en referencia a la peluca de los jueces ingleses, lo cual me parece una metáfora hermosa para dar a entender que él deja a los abogados y a las abogadas que interroguen en primer lugar y luego interviene él realizando las preguntas aclaratorias o las preguntas en definitiva que crea convenientes. La preparación también nos sirve, y es importante decirlo, para conducir y para realizar y para llevar adelante de manera efectiva la evaluación de la prueba pendiente de producción. Por último, el tercer aspecto que tiene que ver con la preparación consiste en la propuesta de resolución, fundamentalmente ligada a la audiencia preliminar. Más allá de que estas cuestiones se van a decidir, es decir, las cuestiones, los objetivos, las actividades propias de la audiencia preliminar, van a ser objeto de debate, de discusión en el marco de esa audiencia, nosotros deberíamos tener un borrador acerca de la manera en que pensamos que pueden resolverse esas cuestiones. En especial si en el momento de la audiencia elaboramos lo que se llama un acta auto, este nombre así lo llaman nuestros amigos los mendocinos, o un acta de resolución, ¿no? Un acta que refleja todo lo sucedido en la audiencia preliminar e inclusive la resolución de cada una de las cuestiones que son propias de esa audiencia. La alternativa posterior a la etapa introductoria, la fijación del objeto probatorio y el prohibimiento de los medios de prueba y también la designación de la audiencia de vista de causa. Es necesario contar con un borrador o con una propuesta de resolución de estas cuestiones, sobre todo por motivos de orden práctico y para ganar tiempo, si no, no hay manera de hacerlo en el momento. Seguimos. Bueno, vamos un poco más, no los quiero aburrir. Este punto para mí es un punto crucial. ¿Cómo agendar? O sea, ¿qué hacemos para agendar? ¿Agendamos como vienen las audiencias? ¿Agendamos de manera lineal o aplicamos algunas reglas llamadas de gestión de la agenda de audiencias? Bueno, lo cierto es que en la justicia de paz, pero yo supongo que debe ser así también en otros ámbitos, tenemos a cargo, los jueces y las juezas, un montón de audiencias para celebrar. Fíjense la cantidad que hay ahí, ¿no? Preliminar, de vista de causa, de conciliación, de entrevista con niño, niña y adolescente, de entrevista con persona con discapacidad. Bueno, de auxilio jurisdiccional no la celebramos nosotros, de designación de administrador en el proceso sucesorio, de partición en el proceso sucesorio, de simplificación en el proceso sucesorio, de violencia familiar y de género, esas depende, de adjudicación en el proceso sucesorio, a las que hay que agregar las fechas para el reconocimiento judicial, que sí los hacemos nosotros, y las audiencias también de entrevistas con niños y niñas y adolescentes en el marco de los procesos o los procedimientos de autorización para la venta, que son muy frecuentes. Bueno, es necesario racionalizar entonces el uso de la agenda. Para ello hay varias reglas que he encontrado que son bastante, o han sido bastante, o son difundidas, o más difundidas en otros ámbitos, donde aplican la oralidad desde hace mucho tiempo. La primera, a ver, aunque sea una mención para no aburrirlos, la primera, el agendamiento según días y horarios fijos, esto tiene que ver con organizar la agenda en base a la cantidad de trabajo y la cantidad de audiencias que tenemos que designar. Nosotros sabemos que determinado flujo de casos exige determinada cantidad de audiencias preliminares y de vista de causas por semana. Así nos hemos organizado, entiendo, la mayoría de los juzgados que adherimos a este proyecto. El punto es que cuando hay oscilaciones en la carga de trabajo, lo que permite esta regla es designar más audiencias, o estar atento para designar más audiencias. Lo que no debemos hacer, me parece, es fijar las audiencias en un plazo más largo, por decirlo de algún modo. En todo caso,
la oscilación, la variación del flujo de trabajo debemos enfrentarla con más trabajo, es decir, con más audiencias, pero nunca con audiencias designadas más lejos. Es difícil cumplirlo, es todo un desafío. Hay veces que entiendo los órganos estamos un poco mejor, a veces que los órganos nos retrasamos un poco más, aunque hacemos el esfuerzo por tratar de estar dentro de tiempos razonables. Esta otra regla de agendamiento que me parece la central, ¿no? Agendar según la característica de los casos. Manejarnos con tipologías, insisto, voy a insistir bastante con esto, tipologías de casos, y a partir de la complejidad del caso, que es el criterio que nosotros utilizamos, fijar, por ejemplo, la audiencia de vista de causa. Antes de avanzar con este punto, según lo que he podido observar en otros sistemas judiciales, estoy pensando en los chilenos, ellos utilizan distintas variables, ¿no?, en este punto, con relación a esta regla. Los intervinientes, el tipo de audiencia, la materia litigiosa, la complejidad. A mí me parece que la variable o el aspecto que está vinculado con las características del caso y sus necesidades puntuales es la complejidad. La complejidad es la que nos dice algo acerca del caso. La materia litigiosa para mí constituye una pauta muy general. De hecho, el artículo 320 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia no me dice nada respecto de la complejidad del caso. Yo creo que las futuras reformas procesales tienen que abandonar ese tipo de pautas. O sea, ¿qué nos dice acerca de la complejidad de un daño y perjuicio que tramite por el tipo procesal sumario? No nos dice nada. Entonces tenemos que empezar a pensar en otro tipo de herramientas que otorguen un marco de muchísima mayor flexibilidad a los jueces y a las juezas para poder adaptar el trámite a las necesidades concretas del caso. En este punto, insisto, a mí me parece que la complejidad es la variable fundamental. ¿En qué incide esta regla? En la fecha de agendamiento, esto supongo que lo hacen los jueces y las juezas que están en el proyecto. Si el caso es sencillo, probablemente no nos tomemos el plazo de 90 días máximo que tenemos desde la audiencia preliminar hasta la realización o la celebración de la audiencia de vista de causa. Si el caso es sencillo, es probable que el plazo sea mucho menor y debería ser mucho menor. Si el caso es complejo, puede suceder que finalmente utilicemos esos 90 días hábiles que nos permite el protocolo. Pero además impacta también en el tiempo, como dice la diapositiva, de agendamiento, o lo que los chilenos que han estudiado muchísimo más esta cuestión llaman bloque horario. ¿Cuánto tiempo necesitamos para desarrollar esa audiencia? ¿Media hora? ¿1 hora? ¿2 horas? Yo he realizado agendamientos para audiencias de vista de causas previendo una duración estimada entre 1 hora y 2. Bueno, depende de la complejidad del caso, cómo vamos a agendar, con qué fecha y cuánto tiempo le vamos a destinar a la audiencia. Hoy Cecilia Candus hacía referencia a esto. Otra de las reglas fundamentales para nosotros consiste en la revisión anticipada de la agenda. Tenemos una persona designada para revisar de manera periódica la agenda de audiencias del juzgado. Y esto nos da muchos resultados, porque suele advertir superposición de agendamientos, es frecuente, nos equivocamos, hay agendamientos el mismo día, a la misma hora, lo cual, si lo advertimos, lo podemos corregir. Suele advertir fechas de agendamiento libre, lo cual nos permite utilizar las fechas de agendamiento, lo cual es muy importante en un contexto de una carga de trabajo alta, y nos permite, bueno, como dice la diapositiva, reprogramar audiencias en los casos que sea necesario. Por último, puede parecer una regla de agendamiento baladí, no lo sé, pero para mí es una regla importante y la usamos. Contar con un día de audiencia libre. Para nosotros es el viernes. Es libre para mí, ¿no? Eso no significa que no haya audiencias en el juzgado, pero ese día yo no tengo agendada, en principio, audiencias. Lo cual me permite, y así lo hago, o lo hacemos con mucha frecuencia,
designar audiencias, sean preliminares o de vista de causa, cuando sea necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando aumenta la carga de trabajo. Aumenta la carga de trabajo, es necesario reprogramar una audiencia, no la fijamos más lejos. No tenemos que caer en esa práctica tan común en el ámbito bonaerense, en un fuero en especial, no voy a decir cuál, pero todos saben cuál es, de fijar las audiencias a 2 años. Eso es una vergüenza. Es vergonzoso que los usuarios del servicio de justicia estén esperando por 2 años las audiencias. Lo que tenemos que hacer los jueces es fijar más audiencias, encontrar la manera de explotar al máximo la agenda de audiencias. Este tema, bueno, vamos al último punto, ¿no? Al último punto ya vamos como 40 y pico de minutos. El último aspecto, vimos entonces la comparecencia de los sujetos procesales a las audiencias, la preparación de las audiencias, las reglas de agendamiento de audiencias, y me gustaría finalizar con algunos aspectos de la celebración. 2 aspectos, la dirección de las audiencias y la oralidad física y la oralidad virtual. Con respecto a la dirección de las audiencias, quiero señalar 3 cosas. La primera es que para dirigir, va de suyo que la audiencia las dirigimos nosotros. ¿Tá? El debate lo dirigen los jueces y las juezas. No hay vuelta con esto. Acaso, pero la audiencia la tienen que dirigir los jueces y las juezas. Ahora, una dirección efectiva requiere una preparación excesiva de las audiencias. Si no nos preparamos, si no leemos previamente, si no conocemos las características, las necesidades de los casos, es muy probable que la audiencia fracase o que no rinda el mayor beneficio, que no podamos obtener la información necesaria para proceder en consecuencia, ya sea para tomar las decisiones que tenemos que tomar en el marco de la audiencia preliminar o para decidir con la información que obtenemos en el marco de la audiencia de vista de causa. Luego, una regla que me parece importantísima es estar atento al respeto del principio del contradictorio o de la contradicción. Tener presente que en las audiencias, tanto en la preliminar como de vista de causa, se discuten muchas cuestiones de manera oral que requieren ser sometidas necesariamente a contradicción, para respetar fundamentalmente, cosa que no siempre se dice, el derecho a la prueba de los usuarios. A mí no me gusta que se hable de depuración de la prueba. No me gusta esa palabra, ¿no? Por dar un ejemplo. Yo no creo que haya algo que haya que depurar, que haya algo impuro. Yo lo que creo es que hay que hacer ese es un tema que a mí me apasiona y sobre el cual me hubiera gustado despedirme o hablar, pero bueno, no era hoy la ocasión. Yo creo que los jueces y las juezas tenemos que hacer juicios de admisibilidad probatoria, que es como se llama, eficientes. Y para hacer buenos juicios de admisibilidad probatoria es necesario contar con información. Y es necesario, sin duda, hablar con las partes y permitirle a las partes que puedan discutir la manera en que nosotros, por ejemplo, aplicamos los criterios legales en los cuales se sustenta ese juicio de admisibilidad probatoria. Es decir, relevancia y admisibilidad, o pertinencia y admisibilidad. Muy atentos a esto, y después, por supuesto, fundamentar, como una digresión más, fundamentar aquellas desestimaciones de medios de prueba. Por supuesto, previa posibilidad de que las partes, a través de sus abogados y abogadas, hayan podido contradecir nuestros criterios, ¿no? Y por qué no permitirles que recurran de manera oral, ¿no? Aunque se recurra y se sustancie en ese marco. Bueno, y después yo creo que una dirección efectiva, de las audiencias y incidencias. En el marco de la audiencia de causa, las incidencias más frecuentes tienen que ver con las objeciones. No sé sinceramente cuáles son las experiencias de los otros jueces y juezas, pero en mi experiencia yo trato de prevenir las objeciones. Es decir, si hay una objeción, reformulo la pregunta. Y muchas veces, antes de que haya una objeción respecto de la manera de formular las preguntas,
por parte de los abogados y abogadas, tomo el guante y la reformulo yo. O sea, me parece que nos permite ganar tiempo. O sea, lo hago por motivos netamente pragmáticos, en un contexto donde, por lo general, celebramos o celebro 3 audiencias de vista de causa en un día y a veces hasta 4, lo cual genera un desgaste enorme a la persona, a todos, pero fundamentalmente a la persona, y bueno, a los jueces y juezas. ¿Qué más les voy a decir? En definitiva, el compromiso, uno de los compromisos principales es el nuestro con el funcionamiento del proyecto. Me interesa este otro aspecto sobre el que leí un poco, no sé si lo suficiente, ¿no? Oralidad física y oralidad virtual. Con esto voy a terminar. Yo antes había puesto en la diapositiva oralidad física versus oralidad virtual y después lo cambié porque me parece que no hay que confrontarlas y con eso voy a cerrar. Pero por ahora decirles que nosotros, con motivo de la pandemia y la profundización de las herramientas tecnológicas, incorporamos en el 2020 la plataforma digital Microsoft Teams y empezamos a celebrar audiencias con esa plataforma en el marco del proyecto. Pero la videoconferencia en la provincia de Buenos Aires tiene bastante más antigüedad. Si ustedes ven la diapositiva, hasta donde yo encontré, porque hice un relevamiento de todas las resoluciones y acuerdos de la Suprema Corte, en el 2010 la Corte empezó a utilizar la herramienta con la declaración de peritos en causas penales con domicilio en otro departamento judicial. Es muy interesante la resolución 3487 del 2010, donde la Corte justifica la utilización de esta herramienta y menciona sus ventajas, ¿no? Hace alusión a la optimización de los factores materiales y humanos, a la simplificación de los tiempos, a la optimización del servicio de justicia. Después, con el paso del tiempo, se utilizó para las entrevistas de los jueces penales con los detenidos. Hay muchos acuerdos y resoluciones al respecto. Paralelamente, o un poco después, se empezó a utilizar con el auxilio jurisdiccional. ¿Saben con qué me refiero a esto, no? Cuando se le requiere, un juez o una jueza le requiere a otro o a otra, la colaboración para practicar alguna prueba personal, fundamentalmente alguna prueba personal, lo que a nosotros nos interesa. Y fue así que en el 2017 yo tuve la suerte de llevar adelante, junto con Fabiana Corradi, la primera declaración testimonial por videoconferencia en la justicia civil y comercial bonaerense. Fíjense ustedes, 2017. Se trató de una videoconferencia que se llama punto a punto, ¿no? Con 2 terminales específicas. La pandemia, como decía, profundizó, catapultó el uso de la tecnología, la incorporamos en los procesos civiles. Vale la pena destacar la resolución 816 del 20, que establece un protocolo a la usanza de otros tribunales superiores que establecieron protocolos o guías de actuación. Y también la Corte dictó una resolución que se ocupó de los procesos penales y la posibilidad de realizar audiencias de debates en esos procesos con un protocolo muchísimo más detallado, que también vale la pena leerlo. Las diferencias entre una y otra de las oralidades, se podría decir, yo creo que no, de la oralidad, ¿no? La oralidad física y la oralidad virtual son enormes. Yo no las voy a tratar. Simplemente lo que voy a decir es que al menos los autores que consulté, que tienen que ver algunos o muchos con experiencias que tuvieron lugar en otros países, con participación en nuestro, es que o dicen, o piensan, o reflexionan que la inmediación que genera la realidad virtual tiende a respetar las características de la inmediación física. Tiende a respetar, si se dan las condiciones técnicas necesarias, contar con los dispositivos necesarios, ya sean móviles o no, con plataformas digitales necesarias, con un ancho de banda óptimo,
con una capacitación mínima o con guías para su uso, la audiencia virtual, la audiencia remota, permite materializar el famoso o el tan nombrado o el manido contacto directo, inmediato, sin intermediarios entre el juez, las partes, sus abogados y abogadas, peritos y peritas, testigos, etc. Hay muchas cuestiones, ¿no?, diferenciales entre una y otra, por ejemplo, la identificación, que yo creo que ya ha sido resuelta, el llamado sistema proxémico, que es muy interesante. ¿Qué es esto? La relación del declarante, de la persona que declara con su entorno, que creo también que ha sido resuelto por la resolución o las resoluciones de la Corte, la cuestión atinente a la incomunicación de los declarantes, la confidencialidad, etcétera. Pero bueno, no los puedo tratar en este marco. Sí quiero cerrar con esto, ¿no? ¿Cuál elegir, ¿no? ¿Oralidad física u oralidad virtual? Y acá sí la pregunta. La verdad que mi respuesta sería depende. Como regla general y por mi preferencia particular, optaría por la oralidad física. Pero hay casos donde sin duda es muchísimo más beneficiosa la oralidad virtual. Es decir, optaría por la oralidad física teniendo en cuenta que fundamentalmente que yo creo que la interacción es muchísimo más dinámica, que el marco sensorial, como lo llama algún autor, es muchísimo más amplio, que entiendo que puede ser más ágil el desarrollo de la audiencia, pero no obstante, hay supuestos donde la oralidad virtual, perdón por mi dicción, es necesaria. Y si ustedes tienen en cuenta, ¿no?, las resoluciones que dictó la Corte no hace tanto, son la 924 del 21 y la 129 del 22, la Corte obliga a las juezas y a los jueces a celebrar audiencias remotas, total o parcialmente, en los supuestos donde las partes, testigos o peritos tengan domicilio en otras ciudades, de aquellas donde tiene su sede el órgano jurisdiccional. Bueno, la Corte lo dijo de manera muy clara. En estos supuestos es necesario celebrar audiencias remotas, ya sea la audiencia preliminar o la audiencia de vista de causa. Ahora, yo le doy otra lectura a esta resolución, en el sentido de que esta resolución, que no sé si se ve mi cursor, la 129 del 22, obliga a los jueces y a las juezas a celebrar esas audiencias de manera remota, a celebrar audiencias en definitiva de vista de causa, porque tienen que ver con la declaración de partes, testigos y peritos, cuando estos tengan domicilio en otra ciudad, y les dice a los jueces que tienen la obligación de dirigir, gestionar y organizar esas audiencias. Digo, ¿cómo impacta esta resolución con los juzgados que no están adheridos al proyecto? Porque está claro que los que estamos adheridos vamos a seguir laburando como veníamos laburando. No nos cambia nada. En todo caso, es un supuesto de utilización obligatoria de la audiencia remota total o parcialmente. Pero los que no están adheridos, la Corte está diciendo, ojo, en estos supuestos, cuando las partes, cuando los peritos o cuando los testigos no tengan domicilio en tu ciudad, tenés que tomar vos la audiencia. Y se trata de una audiencia de vista de causa, porque se trata de una audiencia destinada a rendir pruebas personales. Bueno, en definitiva, en principio yo opto en lo personal por la audiencia física, pero entiendo que hay muchos supuestos donde la oralidad virtual es necesaria y tiene muchísimas ventajas. Y además les digo, porque se trata de contar experiencias, que nosotros seguimos desde hace 2 años celebrando la audiencia preliminar de manera remota y la audiencia de vista de causa de manera física o presencial con las partes presentes en el juzgado. Bueno, eso fue un poco todo. No sé si fue muy largo, espero no haberlos aburrido la tercera vez que lo digo. No, Laureano, muy buena la exposición, Laureano.
No sé si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta. Bueno, ha quedado todo clarísimo, Laureano. Bueno. Ninguno, no hay preguntas. Te agradecemos mucho por tu predisposición y por tu siempre tu charla, tu claridad y tu predisposición para estar. Ahí está, en mi experiencia como letrada es muy buena la actuación del juzgado de paz de Lobos, dice María Coso. Ahí hay comentarios en el chat. Viviana, doctora Picia, ¿usted quiere cerrar por el Colegio de Abogados? No sé si me está escuchando. Sí, Fernando, ¿qué tal? Perdón, pero es que justo me entró un llamado de un colega. Agradezco desde ya. No, es que justo estaba, por eso había apagado también la cámara. Me entró el llamado de un colega, así que perdón. Nada, desde ya agradecerle obviamente al doctor por su disertación en nombre del Colegio de Abogados Departamental, del Colegio de Abogados de Magistrados, del Instituto y todos quienes participamos en estas actividades académicas en forma conjunta. La verdad que ha hecho un desarrollo que lo estaba escuchando bastante interesante sobre la cuestión. Así que muchísimas gracias, doctor. Y bueno, por supuesto a todos quienes han estado presentes en el contexto de la charla. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. No, Bueno, por favor, al contrario, gracias a usted y bueno, Fernando, como siempre, gracias también. No, Viviana, muchas gracias a ustedes del Colegio de Abogados que siempre apoyan y en conjunto organizamos estas jornadas que la verdad que, como la de hoy, son siempre muy de excelencia. Así que, bueno, Laureano, muchísimas gracias. Cuando estemos por Lobos te vamos a visitar. Bueno, gracias. Gracias, Fernando. Un abrazo. Y saludos a todos y gracias por haberse conectado. Chao, hasta luego, Laureano, gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego.